Buen día. El tema a tratar hoy es inflamación aguda. El equipo está conformado por Linda Jasso, Fernando Ramírez, Samuel Salas, Carlos Romo y Andrés González, estudiantes de quinto semestre para la materia de Fisiopatología 1. Comencemos. La inflamación aguda tiene tres componentes principales. El primero es la dilatación de pequeños vasos que dan lugar a un aumento en el flujo sanguíneo. El segundo componente es un aumento en la permeabilidad de la microvasculatura que permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. El tercer paso es cuando ocurre una migración de leucocitos desde la microcirculación y se llega a convertir en una acumulación en el foco de la lesión y activación de los mismos para eliminar el agente que causó la inflamación. Las reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda pueden ocurrir, o más bien consisten en cambios en el flujo de sangre y en la permeabilidad de los vasos, diseñados para optimizar el movimiento de las proteínas plasmáticas y de los leucocitos, tanto para abandonar el torrente sanguíneo como para dirigirse a la localización de la infección o lesión. La extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas se conoce como exudación. La presencia de este exudado implica que hubo un aumento de la permeabilidad de los vasos estimulado por alguna lesión tisular y está ocurriendo en ese momento una reacción inflamatoria. El edema o inflamación denota la presencia de un exceso de líquido en el espacio intersticial o en cavidades serosas. Hay tres tipos de líquidos que son los cuales se extravasan. El primero es el exudado, que es un líquido extravascular que presenta una concentración elevada de proteínas y contiene abundantes restos celulares. El segundo es un trasudado, que es un líquido bajo contenido de proteínas, material celular escaso o nulo y de baja densidad. Y por último tenemos el pus, que es un exudado inflamatorio purulento, rico en leucocitos y en restos de células muertas y muchas veces microbios. También en la inflamación ocurren cambios en el flujo y en el calibre de los vasos. La vasodilatación es inducida por acción de varios mediadores, sobre todo la histamina, sobre el músculo liso vascular. Este es una de las primeras manifestaciones de la inflamación aguda. Primero afecta a las arteriolas y a continuación induce apertura de los nuevos lechos capilares en el área. Esta vasodilatación es seguida por el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, en donde se libera un líquido rico en proteínas a los tejidos extracelulares. La pérdida de flujo líquido en el diámetro de los vasos mayores o de los vasos más grandes conduce a un flujo sanguíneo lento y a una concentración de eritrocitos en los vasos pequeños y hace que la sangre aumente su viscosidad. Estos dan lugar a un estancamiento en los pequeños vasos de eritrocitos
de movimiento lento llamada estasis, que se observa como enrojecimiento localizado en el tejido afectado. A medida que la estasis se desarrolla, los leucocitos sanguíneos, principalmente neutrófilos, se acumulan en el endotelio vascular. Tras adherirse al endotelio, los leucocitos migran después atravesando la pared vascular hacia los tejidos intersticiales. Después tenemos el aumento de la permeabilidad vascular. Hay varios mecanismos que son los responsables del aumento de la permeabilidad de las vénulas postcapilares, que es un rasgo muy característico de la inflamación aguda. En primer lugar tenemos la contracción de las células endoteliales, que determina un incremento de los espacios interendoteliales, que este es el mecanismo más habitual de extravasación vascular. Es inducido por histamina, bradicinina, leucotrienos y otros mediadores químicos. Y a esta respuesta se le denomina respuesta transitoria inmediata, ya que tiene lugar inmediatamente después de la exposición y suele durar poco tiempo, de 15 a 30 minutos. En ciertas formas leves, por ejemplo por quemadura, radiación, exposición a rayos ultravioleta o algunas toxinas bacterianas, la extravasación comienza con un retraso de entre 2 y 12 horas y dura varias horas o incluso días. El segundo punto es la lesión endotelial, que induce la necrosis celular y el desprendimiento. El daño directo del endotelio puede causar lesiones graves, por ejemplo en quemaduras, o ser causado por reacciones de microbios y toxinas contra las células del endotelio. En la mayoría de los casos, la extravasación comienza inmediatamente después de la lesión y se mantiene durante varias horas hasta que los vasos dañados son trombosados o reparados. El otro punto es el incremento del transporte de líquidos y proteínas a través de las células endoteliales, que esto se denomina transitosis. Aunque estos mecanismos de aumento de la permeabilidad se describen por separado, probablemente todos ellos contribuyen a un grado variable a la respuesta de la mayoría de los estímulos. Por ejemplo, en diversas etapas de una quemadura térmica, la extravasación es consecuencia de contracción endotelial mediada químicamente y de lesión endotelial directa y dependiente de los leucocitos. La extravasación vascular inducida por estos mecanismos puede causar una pérdida de líquidos potencialmente mortal en pacientes con quemaduras graves. En esta imagen podemos ver un endotelio normal con su presión hidrostática y su presión osmótica balanceadas, con un alto contenido de proteínas plasmáticas dentro del endotelio. En la imagen B tenemos un exudado, que es alto contenido de proteínas y algunos leucocitos y eritrocitos. Ocurre una extravasación de líquidos, vasodilatación y espacios interendoteliales aumentados por donde se salen las células. El tercero es un trasudado, que es una presión hidrostática aumentada, obstrucción del flujo venoso, digamos que aquí hay una obstrucción. Esto contiene un bajo contenido en proteínas, o sea, pocas células son las que se salen del vaso. La presión osmótica coloidal está muy reducida y se pierden proteínas, por ejemplo en una nefropatía. Ya por último, y a manera de repaso, debemos recordar los conceptos claves de la inflamación aguda. Las reacciones vasculares en la inflamación aguda son la vasodilatación, que es inducida por mediadores como la histamina y causa eritema y estasis del flujo sanguíneo. La permeabilidad vascular aumentada es provocada por histamina, cininas y otros mediadores que producen separaciones entre las células endoteliales por lesión endotelial directa o indirecta producida
por leucocitos y por aumento del paso de líquidos a través del endotelio. El tercer punto es el aumento de la permeabilidad vascular. Permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos, mediadores de la defensa del anfitrión, accedan a lugares de infección o lesión tisular. La extravasación de líquido de los vasos produce edema. Y el cuarto punto es que los vasos y ganglios linfáticos también se ven afectados por la inflamación y a menudo aparecen enrojecidos e hinchados. Aquí concluimos el tema. Muchísimas gracias.